Egunon, el secreto de la pirámide. El joven Sherlock Holmes o Young Sherlock Holmes en la versión en inglés. Es una película de 1985, altamente recomendable, ochentera, de cierta juventud de un servidor. Un Spielberg fuera de Spielberg, ahora veremos por qué. Y se trata del inmortal personaje de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Es una película dirigida por Barry Levinson de 1985, hecha por la Amblin, por la productora de Steven Spielberg, en la que se nota la mano de Steven Spielberg por detrás, con la temática, con los personajes, con la ambientación. Y bueno, pues no está dirigida por Spielberg. Es como otras producciones en las que pues deja hacer dentro de su productora, la Amblin Entertainment. Es una licencia que se cogen de ver cómo serían Watson, Holmes, como si se hubieran conocido de jóvenes cuando estuvieran estudiando. Y bueno, pues es algo que en realidad en las obras de Sir Arthur Conan Doyle no pasó, porque en las obras se conocen de adulto, pero es un apasionante momento de aproximación a ambas figuras. Y bueno, el propio director quería explicar cómo hubiera sido si se hubieran conocido jóvenes y explicar un poco el origen de ese carácter solitario y en ciertos momentos lúgubre de la personalidad de Sherlock Holmes a través de una serie de aventuras con ciertos elementos orientales y unas pruebas y unas pistas y unas aventuras, como digo, en formato puzzle, en formato bueno, pues como si fuera el Cluedo, para tener los personajes con unas determinadas pistas, tratando de descubrir qué es lo que ocurre y cómo darle una solución, que es un poco lo que hace en el preámbulo cuando hacen esa apuesta entre los propios integrantes del internado en el que está Holmes, al que se adhiere Watson, que es al que vemos llegar, y que se integra en ese binomio de Holmes y Watson que tanto daría de qué hablar en las novelas de Sir Arthur Conan Doyle. Es una película que pues, tuvo un presupuesto de 18 millones y tuvo unas ganancias de 19.700. Pues aparentemente no es que fuera un gran éxito de taquilla, pero tiene el corazón de los fanáticos cara a la posteridad. ¿Por qué? Pues porque fue una de las primeras películas en las que tuvo una perspectiva, bueno, en una vidriera hay un personaje, bueno, es lo que se llama efectos visuales. Fue nominada al Oscar a mejor efectos visuales con mucha razón, y curiosamente pues ese efecto en concreto fue ideado por John Lasseter, que trabajaba a través de la Industrial Light and Magic en lo que se llamaba Pixar. Bueno, luego se independizó Pixar de Industrial Light and Magic porque ILM había creado esa subdivisión de Pixar ya para las películas de Star Wars en el año 80, el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi en el año 83. Y luego John Lasseter acabaría haciendo la primera película de Pixar, que es Toy Story, algo tiempo después, prácticamente pues, una década después.
Pero aquí le tenemos como subsidiario de Industrial Light and Magic del amigo George Lucas, que bueno, pues le ayudó a Steven Spielberg y su cuadrilla a hacer los efectos especiales de esta El secreto de la pirámide. Luego ya, como ejemplo, James Cameron en alguna de sus películas, que teniendo su propia división de efectos especiales para lo importante, llamaba a Industrial Light and Magic para cabreo de algunos de sus colaboradores. Cosas que pasan entre cineastas. Tenemos así pues esta película en la que, pues al alterar la historia original de Arthur Conan Doyle, el autor del guión, Chris Columbus, dijo estar muy preocupado de obtener a algunos puristas de Holmes su ofensa, de estar cabreando innecesariamente a algunos fans de Sherlock Holmes. Y para escribir el guión, pues usó como guía las historias originales de Conan Doyle, de Sir Arthur Conan Doyle. Sobre eso dijo: lo más importante para mí es porque Holmes es tan frío y calculador y porque estuvo solo el resto de su vida. Es por eso por lo que es tan emocional esta película. Como un joven estaba guiado por las emociones, se enamora del amor de su vida y como resultado de lo que ocurre en la película se convierte en la persona que fue después. Es una película de los años 80, interesante, en la que participa, como se puede ver, personajes que luego tendrían su bueno, proyección cinematográfica. Pues Chris Columbus está involucrado en las dos primeras películas de Harry Potter, que tienen este aire de puzzle, de bueno, investigación, de película detectivesca con pistas, y eso hace que esas dos primeras de La piedra filosofal y La cámara de los secretos tengan algo que ver con esta pirámide, secreto de la pirámide. Y bueno, pues tenemos así pues una película en la que se van desenvolviendo los diferentes personajes en una Inglaterra del siglo XIX, pues con los personajes clásicos, eh, Watson, Holmes, el inspector Lestrade de Scotland Yard, que evidentemente pues no les hace ni puñetero caso en un primer momento, como suele ser habitual, y luego pues luego sí hay que hacerles caso. Es una película que no es muy larga, es menos de 2 horas, que se llevan en un polau, en un susto. Y para mí, pues ya la he visto de joven, de no tan joven, me ha gustado siempre, me ha interesado. Me interesan mucho las películas de este tipo, me suelen gustar. Y como tal, pues es una película que recomiendo, no solamente por ser película de Spielberg, no solamente por los protagonistas que lo llevan bastante bien en general, yo creo que son creíbles, no solo por la música, la ambientación en pleno siglo XIX. Evidentemente esto del internado pues tiene relación, aparte de lo del misterio, con Harry Potter y con el castillo de Hogwarts. Bueno, pues seguro que hay eh, alguna semejanza, pues como digo, pues aparte del hecho de estar Chris Columbus allí en la dirección y aquí haciendo el guión, y bueno, pues Barry Levinson como director y Steven Spielberg detrás del telón, y George Lucas aportando su sabiduría a través de Industrial Light and Magic en el asunto de los efectos especiales. Fue en parte pues un antes y un después en lo de los efectos especiales, antes de lo que luego llegaría con Terminator 2, y evidentemente pues también con en la película Parque Jurásico,
pues esto del triángulo de Steven Spielberg, George Lucas y James Cameron en cuanto a las aportaciones a la renovación en efectos especiales que se produjo a finales de los años 80 y principios de los 90 en la tecnología referida a aportar cosas para mejorar la producción de las películas en cuanto a este tipo de fantasía, bueno, pues estos elementos que superan lo terrenal y lo natural y la simple filmación con una cámara para a través de la imaginación hacer posible lo que no es cognoscible a través de los ojos. Igual esto me ha pasado un poco más cercano al principito de lo que pretendía, pero bueno, pues nadie es perfecto. Sin más, recomiendo el que no haya visto está El secreto de la pirámide, que se acerca a verla, sobre todo para los que somos de los años 80, que tenemos un especial cariño por todo este tipo de producciones, incluso por los Goonies. Bueno, pues hay muchas de estas películas que pues, son de nuestra juventud y de nuestra infancia y las tenemos con mucho cariño, aparte del propio valor que tienen como películas. Sin más, El secreto de la pirámide, una interesante película para cualquier momento y para cuantas veces haga falta. Eskerrik asko, agur berobat, beti helpean.